Muy buenas tardes a todos los oyentes de Una Mirada Austral, un programa conducido por quien les habla, Erika Blum, junto a Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Erika, contento con el compañero que hoy, compañero referente que nos acompaña, que me gustaría que vos lo presentes. Mira, yo creo que estoy como en el living de mi casa, pues estoy en familia. Sí, yo también me siento así, por eso no sé cómo presentarlo. Estoy con mi padre y con mi hermano, así que imagínense cómo estoy. Claro. Ahora traemos las masitas y el mate. Claro. Nos estabas contando, Martín, intensa actividad últimamente, lo cual nos alegramos bastante. Hablanos un poco de tu gira, que vas a hacer ahora, los temas que vas a tratar, porque creo que hoy tuviste también un programa con un ingeniero, pero alguien relacionado con la actividad nuclear, ¿no? Sí, con Ángel Mauro. Ajá. Ángel Mauro es un compañero nuestro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ah, está en la comisión, sí. Y además tiene la característica que es un poco, de alguna manera, la estirpe, por decirlo así, que reunimos, que es la figura de trabajador. Porque es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero además particularmente se dedica a fabricar combustible con sus propias manos en la laminadora del Centro Atómico Constituyente, entonces, donde se hace la laminación de lo que sería el uraluminio, el óxido de uranio con aluminio, se lo envaina en unas chapas de aluminio, y ese laminado se lo suelda, se le hace un control con placas radiográficas, y ese tipo de plaquitas de blancos de irradiación, la Argentina las usa para sus propios reactores de investigación, sí, pero además la vende a todo el mundo, y nosotros podemos afirmar que esos muchachitos que trabajan con Angelito que para nosotros lo tenemos de chico con nosotros, entonces ahora ya es ingeniero, ya está grande, pero sí, pero sigue siendo Angelito. Es Angelito para toda la vida, y Angelito va a estar, es delegado de su sector además, y podemos decir que esos muchachitos son los que producen el mayor valor agregado nacional industrial por unidad. ¿Sigue existiendo CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos? Sí, sigue existiendo. Porque eso fue un emprendimiento privado unido. Sí, lo que nosotros tenemos que volver a realizar es unir todo el ciclo completo de la cadena de valor nuclear. Porque vos tenés la comercialización de los combustibles en manos de PECOM, de Pérez Compán. Entonces se apoderan de tasa de ganancia que le corresponde al Estado empresario argentino. Y además se ha abandonado la minería de uranio. Entonces somos importadores de uranio. Nosotros necesitamos volver a explotar uranio bajo condiciones ambientales seguras, que para nosotros a eso agregamos algo a lo que en algún momento fue el área específica de la Comisión de Energía Atómica, sino el ingreso de CITEDEF, lo que era CITEFA, lo que era el Centro de Investigaciones de las Fuerzas de la Armadas. Defensa, sí, Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Porque ahí en CITEDEF lo que hay es una expertise vinculado a lo ambiental, al control de plagas, de pestes y enfermedades pandémicas, y por ejemplo CITEDEF se ocupa también de las campañas contra el dengue, entre otras cosas. Entonces, como hay una concepción de tipo industrial y a su vez de cuidado de la salud y el medio ambiente, bueno, nosotros con eso tendríamos que garantizar el protocolo de explotación y de protección ambiental para volver a la explotación de uranio, porque no es un tema de que si el uranio es más barato o es más caro. Es estratégico, ya lo entendemos. Ahora, relacionado con esto, que es estratégico justamente, hoy estás en todos los medios justamente que la Argentina es el segundo yacimiento en el mundo de litio. Sí, señor. Y el litio es estratégico también, quizás no para combustible, pero sí para semiconductores. Y lo que yo noto, y ahí sí, esto es una pregunta que te queremos hacer, saber tu diagnóstico, es que nuevamente esto se lo reparten entre 4 tipos. Porque todo esto comenzó, lamentablemente, con la década del 90. Es decir, cuando Menem directamente rifó el subsuelo, sí, bajo la excusa de un falso federalismo, de que las provincias tenían que ser dueñas de sus recursos, y resulta que el litio y otros recursos no está en manos de los salteños, está en manos de Urtubey, por poner un caso.
o la yerba estaba en manos de un empresario aliado y de la dictadura, que ya se fue, que era Navajas Artaza. Es decir, los grupos, ¿no?, que en base a putear a Buenos Aires generan un centralismo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Cómo ves vos el asunto del litio en este momento? Y qué interesante el diagnóstico que nos acabas de dar del uranio. La Argentina fue el 7º país en el mundo en lograr el sistema con tecnología propia de enriquecimiento de uranio. Estamos en condiciones de fabricar un submarino nuclear, no de ataque nuclear, de propulsión nuclear. Pero en fin, no sí. Quiero quitarte las palabras. No, está bien porque vamos por ahí. Además, a mí me gusta más así que el rol de entrevistado. Porque me gusta más las reuniones entre compañeros. Nosotros, después quisiera expresarme más. Como la excelente que vimos el otro día, que tuviste con Moreno, Nidia Lirola y con Romina, que ya estuvo acá, con Cabarrea. Que la próxima que vamos a organizar nosotros, Uh-huh. nosotros vamos a hacer que cuando termine la exposición, arranque el debate. Porque toda la militancia tiene necesidad de expresarse. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? De cara a la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, antes de que termine este año, de cara a la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, al cual vamos a integrar en el Movimiento de Liberación a todos los compañeros de todo el territorio nacional y los vamos a integrar a la conducción, porque a nosotros la cantidad no nos asusta. La cantidad nos entusiasma, entonces no tenemos ningún problema en que la conducción sea monstruosamente gigante, porque vamos a funcionar como cabildo abierto. No pelean por lugarcitos en la lista, que me causa una gran alegría. Son tan grandes, pero además... No disputar, viste, espacios en las listas. Pero además, ¿no? El tema de las listas, en realidad, lo que el común de la gente que no está metido en el fino del asunto, no sabe, y es nuestro deber compartir el arte de la conducción política, porque aquel que domina cierto arte de la conducción política y no lo comparte es un oligarca que lo quiere reservar para sí mismo. Ajá. El arte de la conducción política, desde Perón para acá, por lo menos, los argentinos tenemos el deber, porque es como la democracia o la libertad. Una vez que está conquistada no se puede retroceder. Entonces, en el arte de la conducción de Perón, de escribir un manual y enseñar, nadie de nosotros tiene el derecho ahora de andar guardándose y escondiendo. Porque es ser poco argentino, no peronista, va más allá de ser peronista, va en el sentido de argentino. Entonces vamos a funcionar con cabildos, y los cabildos no van a ser cabildos constitutivos del movimiento y cuando terminó el cabildo cerramos la puerta, pasamos doble llave, ponemos la tranca, una silla que trabe el picaporte para que no entre ningún negro más. No, los cabildos se van a mantener en el tiempo, porque los cabildos van a ser el reaseguro del pueblo argentino y su militancia de que la conducción del movimiento no se olvide de por qué convocó en algún momento. Porque como bien explica mi querido hermano y compañero Pablo Casal, que es anarquista de la Patagonia, pero de los anarquistas verdaderos de la Argentina, que no son punks. Ya sabemos quiénes son. Es como decía el gallego Álvarez, de Guardia de Hierro. Si nosotros no hubiera pasado Perón por este mundo, nosotros hubiéramos sido anarquistas. Son los que, de la Patagonia, son los que regaron de sangre la Patagonia. No la regaron ellos fueron las víctimas, ellos son los que abonaron con su sangre. Son los hombres de Artigas. Claro, pero me estoy refiriendo a los fusilamientos por el levantamiento. Los mataban por las 8 horas de laburo. Y además son los hombres de Artigas. La Patagonia trágica, que no es de Osvaldo Bayer, aclaremos, no. José María Borrero. Después Osvaldo Bayer lo toma para sí y terminamos con esta pelotudez, que no es tanto, de un Estado mapuche unificado en la Patagonia, secesionado del Estado Nacional chileno o argentino. Por ejemplo, de lado. Es verdad, de no haber existido el peronismo se nutrió con cuadros anarquistas. Claro que sí, anarcosindicalistas. Cuadros anarquistas. Sí, y en esto están los hombres de Artigas, donde está la verdadera democracia de base, de escala municipal, sí, que luego Perón, en un siglo de masas, de protagonismo de las masas, como es el siglo XX, 200 años después, o 150 años después, Perón lo que hace es crear, sobre la base de la democracia de base directa, de escala municipal, crear los canales orgánicos de participación para que esto se pueda hacer de a millones y no de a cientos. Porque hacerlo de a cientos o de a miles está más o menos dentro de la escala humana. Pero cuando hay que empezar a manejar las cosas fuera de la escala humana,
a nivel de millones, es muy difícil. Entonces Perón se da a partir de ahí, en su pensamiento, la evolución de lo que para nosotros es el gran escolástico argentino, el último sabio que tuvimos, que lo que logró fue unir, así como en algún momento hubo una escolástica para unir la concepción cristiana con la griega y encontrar en común aquello que podía ser lo mismo sin contraponerse y sin contradecirse. Perón lo logra no solamente con la cultura de los griegos, con la fe de los cristianos y con el derecho romano, sino con lo propio que es americano, original, que es para nosotros Artigas, o el Ejército Libertador de San Martín, o la concepción de nación y pueblo en armas, que no es creada por Perón, que es ancestral en los argentinos. Pero Perón todo ese ideario lo pone para que los argentinos podamos realizarnos, porque si no está todo, si no está la totalidad de lo que somos, al faltarnos algo, esa forma incompleta de andar hace al mal funcionamiento orgánico de la patria. Entonces, para el buen funcionamiento orgánico de la patria tienen que estar todos los elementos constitutivos, sus signos, sus arquetipos, tienen que estar sus figuras, aquello que está más allá del rostro de cada uno de nosotros, la figura de trabajador, la figura de soldado, como también la figura de la madre, que para nosotros significa el amor incondicional. Pero la figura de trabajador y la figura de soldado son aquellos arquetipos que en la Argentina se funden en el gaucho, y que el gaucho que trabaja y lucha constituye un propio arquetipo, una propia figura única en el mundo, porque trabajador y soldado son universales, están en todas las culturas, en toda la raza humana. Ahora, la figura de trabajador y soldado fundida en una figura que es el gaucho argentino es medio única en el mundo. Se puede parecer un poco también en simultáneo con las luchas de libertad de los irlandeses contra nuestros mismos enemigos, en donde esos medio campesinos, medio feudo, medio una cosa que podríamos llegar a encontrar algún tipo de equivalencia, pero aquí tiene otro signo, es distinto. Nosotros, nuestra forma de ser es completamente contraria al contractualismo utilitarista, materialista y ateo de los ingleses, porque la forma criolla de existir no concibe al hombre lobo del hombre, sino, como dice el hijo de Martín Fierro en la prisión, el hombre es la alegría del hombre. Nosotros tenemos una fe en el hombre que lo expresamos a través de nuestra cultura, que es la gauchada. El ser gaucho y hacer una gauchada no se hace conociendo al otro. De hecho, uno no sabe si está ayudando a un Cristo a hacer un bien o está ayudando a un diablo a ir a hacer un mal. Pero uno no pregunta. Uno da sin preguntar, y como la misericordia, la gauchada es paga de sí misma. No necesita que haya devolución, todo lo contrario. Cuando al criollo se le quiere devolver la gauchada, levanta las manos y no quiere tocar plata porque le parece sucia. Entonces esa forma argentina de ser demuestra que en el fondo de nuestro ser, en el sedimento de nuestra ancestralidad, hay algo que es la fe en el hombre. Eso es nuestro. Eso es no el espíritu de la época, que es una porquería, el espíritu de la época en el cual vivimos, el Zeitgeist, del cual todos hablan. Pero eso es el velo de Maya, eso es circunstancial, eso es un vapor de la época, no tiene peso. Tiene peso solamente torturando la mente de los que viven el presente. Pero hay un espíritu subyacente, el anima teluris, algo que es mucho más poderoso y que es nuestro vínculo con nuestra patria, que allí sí están esos arquetipos, esos arcanos, aquello que es permanente, que está en el tiempo de la Ión y no el tiempo de Cronos, que es el espíritu de la época. Son dos tiempos que hay que enseñar y hay que compartir, con el riesgo de que nos señalen como místicos, con el riesgo de que nos señalen como ya están haciendo en YouTube, después del debate con Guillermo Moreno, de fanáticos religiosos. Bueno, yo te prometo algo. Un tarado. Vos dijiste, se acabó la dictadura de los... Están comenzando a resquebrajar o terminar la dictadura de los ateos. Y yo dije, en esta frase está resumiendo verdaderamente una idea fundante. Un tarado, ¿qué es lo que te dijo? Que para explicar por qué nosotros impulsamos el Estado empresario, sí, yo manifiesto que nosotros no somos estatistas ideológicos. Ah, ¿no es un tarado que salió hablando del los perreguismos tardíos y de que ustedes laburaban para la UIA? O yo dije,
cualquier cosa menos laburar para Roca, con doble C. Además somos demasiado pobres para... Claro, no se condice con nuestra así condición que de vida. para Roca, Bulgeroni, Cristiano Ratazzi. Creo que leí el bobo ese, pero vos directamente lo cual hiciste muy bien. Si lo contestaste fue muy por arriba y creo que bueno, eso no se contesta, pero... Pero ladran santo. Sí, porque hay algunos que... Señal que cuando muchos. explicamos de que nosotros no somos estatistas ideológicos, nosotros no tenemos una tensión erótica con el Estado, una fantasía. Claro, no es una cuestión de posesión. No tiene que ver ni siquiera con la propiedad, porque como somos antimaterialistas, como somos espiritualistas, nosotros necesitamos el Estado como la figura de la nación en armas. Porque nosotros tenemos que tener en la Dirección General de Fabricaciones Militares el instrumento de producción para la defensa. No se puede estar comprando armas en el extranjero. ¿Quién puede ser tan imbécil de creer que los argentinos debemos comprarle armas a nuestros enemigos? O cuando te plantean que los ferrocarriles o aerolíneas no son rentables. Los ferrocarriles eran perdidas hasta en Japón, pero no pasa por la rentabilidad. ¿Sabe cuánto porque pierden comunica el país. Ahí está. ¿Sabe cuánto pierden no ahora? Rentable, si hay algo que no es rentable, en absoluto es rentable, son las Fuerzas Armadas. Hasta que llega el momento en que ya no son rentables, son imprescindibles. Sí, señor. Y además nosotros sí tenemos un esquema de producción para la defensa, el esquema argentino, que nadie quiere recordar, que es que las 30 empresas del área de defensa de la Argentina, donde estaban todas las fábricas militares, pero a su vez también estaba Altos Hornos Zapla y Somisa. Nosotros con Altos Hornos Zapla colábamos 250.000 toneladas de acero al año. Sí. Y nosotros con Somisa logramos alcanzar los 2,5 millones de toneladas por año. Somisa era enormemente superavitaria y además de pagar los mejores sueldos de la Argentina y de abastecer de acero barato y abundante a la industria nacional, porque la pyme argentina necesita de la materia prima acero para poder desplegarse. Si no tiene acero y más vale. ¿Cómo se nota yo metalúrgico? Si no hubiera acero barato y abundante, nosotros no tenemos destino, estamos presos de los intereses foráneos. No tenemos astilleros, no tenemos nada, estamos de acuerdo. Pero aparte con el brigadier San Martín, que por supuesto murió en la cárcel después de 55, el desarrollo de la industria aeronáutica ya existía antes, pero fue el desarrollo de la industria automotriz también. Sabio, Mosconi, anteriormente. Estoy hablando de esta falsa dicotomía que han puesto justamente con los militares. Acá el militar ha sido fundamental en el desarrollo industrialista del país y en la generación del trabajo, no en el salario básico universal, sino en el pito de la fábrica, la sirena de la fábrica. Sí, en eso quiero destacar que la Dirección General de Fabricaciones Militares, de la cual dependían Altos Hornos Zapla y Somisa, lograba no solamente abastecer el mercado interno, sino exportar y hacerse de divisas, con lo cual nosotros estamos planteando en un nuevo pacto federal de los argentinos, cuando nosotros seamos gobierno, las empresas del Estado van a levantar el quebranto de la administración pública producto de la tasa de ganancia que pueden obtener. Porque mientras hay algunos que se hacen los cancheros y los vivos, como que no, esto lo tiene que manejar todo el privado, pues son los cancheros que guiñan el ojo con su picardía privada, les parece fenómeno que el plusvalor que el privado le saca al trabajador argentino lo acumula en el extranjero. Lo cual, la guita es santa para ellos, entonces no hay problema lo que hagan con ella. Mientras que cuando nosotros planteamos que los trabajadores argentinos, en sectores de la producción como por ejemplo el acero, donde un tercio es la ganancia, 33% el costo, 33% impuesto y 33% la ganancia. Este es el esquema al que hay que ir, porque Roca además está subsidiado con beneficios fiscales a las exportaciones que realiza. Entonces, encima que se lleve el acero, le pagan para que se lo lleve. Estos siervos de Estados Unidos e Inglaterra que gobiernan. Entonces, el esquema para nosotros es el siguiente. Volviendo al orden, nosotros para hacer una tonelada de arrabio necesitamos 2 toneladas de mineral de hierro, 1 tonelada de carbón y media tonelada de piedra caliza. Con esos 3 elementos tenemos 1 tonelada de arrabio. Ese arrabio lo refinamos y le sacamos el exceso de carbono en hornos refinadores de oxígeno y obtenemos 1 tonelada de acero. El costo de eso
Hoy el acero está hace muchos años más aproximadamente rondando los $1.000 la tonelada. Roca viene vendiendo la tonelada dentro del mercado argentino a $1.300. Vende un 30% más el kilo de acero de lo que sale en el mercado internacional. Entonces, y algunos tontos siguen diciendo que eso es la burguesía nacional. Entonces, la realidad es que si nosotros, el 33% de cada $1.000, $300 son tasa de ganancia, nosotros desde Somisa podemos sostener la administración pública nacional y podemos sostener la tarea de fomento en el cual, si nosotros necesitamos sostener la administración del Estado argentino, también una forma de mantener el Estado argentino, la patria argentina, es colar el riel ferroviario necesario para que nosotros, más allá de la ecuación económico-financiera y el negocio, tengamos todo el riel que necesitamos. Porque nosotros necesitamos riel por una cuestión de realizar un negocio, necesitamos riel para integrar logísticamente a la patria. Exacto, entonces, es otra economía. Claro, cuando yo planteo al final, lo traté de hacer, te lo trato de explicar yo las cosas siempre de la manera en poder incluir a la mayoría de los argentinos que podamos. Entonces hay un esquema de defensa de nación y pueblo en armas que requiere de la empresa del Estado, de soldado y de trabajador. Esas dos figuras. Porque el 17 de octubre, fíjense esto. En 1941 el general Sabio dicta la ley 12709 con la cual se nacionalizan los minerales y se prohíbe la exportación de los minerales en bruto. Ley 12709 a la cual tenemos que volver. A su vez, esto en el 41, la Dirección de Fabricaciones Militares se lanza al campamento minero. En 1943, descubierto el macizo de hierro en Palpalá, Jujuy, crea Altos Hornos Zapla. Y en 18 meses termina el Alto Horno y está colando a Rabio. Hay algunos que dicen que todavía tienen algunos sinvergüenza, algunos que verdaderamente no tienen vergüenza, que dicen: el mundo cambió, ahora sos anacrónico y obsoleto y te quedaste en el 45. Sí. Los chicos estos del centro de estudiantes que manejan PAMI y ANSES andan diciendo que esto es anacrónico. Claro, porque ellos logran inaugurar una cuadra de peatonal en el municipio cada 18 meses. Entonces usan el mismo tiempo para hacer una pavada que para realizar una obra trascendente y majestuosa como es el Alto Horno de Zapla, Palpalá, Jujuy. Entonces, en este aspecto, en este sentido... Bueno, ya el colofón de la película. En este sentido, nosotros tenemos que observar que Sabio no tenía los materiales por producto de la posguerra, sí, donde la Segunda Guerra Mundial absorbía todos los recursos... Producto de la guerra, absorbía todos los recursos industriales disponibles. Entonces no había los materiales. Dice Sabio: bueno, lo haremos de hormigón armado y lo revestiremos con material refractario. No, usted está loco, eso va a explotar, no va a aguantar el hormigón. Vamos a hacerlo igual. General, necesitaríamos unos 10 ventiladores de 40 caballos para insuflar, porque se fuerza la entrada de aire para que el carbón arda. No hay de ese tamaño. ¿De cuánto hay en la industria nacional? De 20 caballos, de la mitad. Bueno, en vez de 10 ponga 20. Entonces se armó un alto horno que es una creación de Sabio, producto de la necesidad y la voluntad patriótica, de la voluntad del ser, que es mucho más fuerte que las condiciones materiales de existencia. Ahí está. Como dice la izquierda. Ahí está. Las condiciones espirituales de existencia son superiores a las condiciones materiales de existencia que dicen estos brutos. Entonces, claro, que van a decir que es voluntarismo y sí, por el estilo, pero ellos caen en un pragmatismo similar al de Milei o de Esper. Lo nuestro es voluntarismo y es voluntad de poder del hombre. Ah, eso es otra historia, la voluntad de poder. Sí, sí. Claro. Ahí Claro, estamos alineados, la voluntad de poder. Porque Por eso lamentablemente somos voluntaristas, ¿no? fuimos tan mal educados, no por nuestra familia, pero fuimos tan mal educados en la política que nos vendieron una versión trucha de Nietzsche. Exacto. Donde nos hicieron creer algo que en realidad, claro, nos estaban escondiendo el amor fati.
nos enseñaban el eterno retorno, nos enseñaban la voluntad de poder. Anticristo. El anticristo, y claro, y nosotros, claro, decimos, pero ¿cómo este tipo? Ahora, cuando nosotros descubrimos verdaderamente la profundidad de la idea del amor fati, ahí es donde se completa el eterno retorno. Es intentarlo tantas veces, con tanta fe, con tanta voluntad, volver a empezarlo y volver a intentarlo y volver a repetirlo hasta que lo logremos, hasta que lo alcancemos. Repetir las cosas, retornar a ello todas las veces que sea necesario. Dejar la vida en ese eterno retorno. El amor fati, el amor al destino. Amar tanto al destino que tantas veces lo vamos a intentar y realizar hasta que el destino va a ser. Ahí está el verdadero poder de ese loco, del pensamiento de ese loco. En este aspecto, ya lo apagué, perdón. En este aspecto, lo otro que nos faltaba era comprender algo maravilloso, porque algunos creen que ahí hay ateísmo. Lejos está el hombre de serlo. Nos hemos dado cuenta de que todos en este mundo son religiosos. Todos, sin excepción. Algunos pueden decir que no creen en Dios o en Cristo, pero que son religiosos lo son. Son religiosos de la razón. Son religiosos de la razón. Pero en este caso, este loco hermoso de Nietzsche, vos fijate que él puede haber escrito el anticristo, quizás no tanto en contra de Cristo, sino en contra de los cristianos. Y de la época. Acusándolos de ser blandos, sumisos, obedientes. Y de la dictadura luterana que... De no ser Cristo. La dictadura luterana, que por otra parte es el cimiento del capitalismo atroz, del luteranismo, él lo vio, o sea, en contra de esa deshumanización. Por eso Dios ha muerto, no, han muerto estos tipos y nació el superhombre, que no es la bestia rubia que planteaban los nazis, sino que es el hombre, como vos estás diciendo, para el cual no existe imposible. Para el cual no existe imposible, y que además tiene en su mayor obra, que es Así habló Zaratustra, su obra principal es esa. Los que son de Nietzsche te dicen, no, la Galla Ciencia es donde está más maduro y sus ideas son... Pero es un poco difícil la Galla Ciencia, es para gente muy inteligente en la cual yo por lo menos no estoy circunscripto. Entonces, como yo soy más del montón, me parece que en Así habló Zaratustra está el mayor arte del hombre. Porque el loco viene con una antorcha encendida y se presenta en el medio de la plaza del mercado antes que sea las 12 del mediodía, con una antorcha encendida. Y grita, Dios ha muerto. ¿Y quiénes lo mataron? Y todo el mundo se da vuelta y dice, ustedes lo mataron. Ustedes con su materialismo, con su avaricia, con su falta de amor y sobre todo con su falta de trascendencia de lo que es divino del ser humano. Todo el mundo se vuelve a dar vuelta y sigue con su vida mundana en el mercado, con sus tareas cotidianas. Y ese loco, con una antorcha encendida antes que sea el mediodía, dice, creo que es demasiado temprano para anunciar esta noticia. Entonces hay algo mucho más profundo que la mala educación. En este sentido, nosotros, el general sabio, el soldado, junto con el pueblo en armas, fíjense la epopeya, en 18 meses se termina de construir el Alto Horno y el 11 de octubre de 1945 se hace la primer colada de acero. El 12 de octubre los propios camaradas de armas meten preso al general Perón. 5 días después el pueblo va al rescate de su líder. 11 de octubre de 1945, Nación en armas. Bajo el apotegma sin acero seremos siempre vasallos. El 17 de octubre, pueblo en armas. En menos de una semana, en 6 días, nación y pueblo en armas. ¿Eso qué significa? Aquello que estábamos manifestando, que no es el tiempo de Cronos, devorador de sus hijos. En el tiempo de Cronos estamos todos muertos. En el tiempo de Cronos todo es imposible de alcanzar. Pero si tenemos un amor al destino, un amor fati, con una voluntad lo suficientemente grande, con una fe, y como dice mi amiga y mi hermana Erika, si nosotros logramos reunir a soldado y a trabajador y los impulsamos de una profunda fe,
seremos capaces de volver a reunir el movimiento de liberación nacional y volver a liberar la patria y declarar la independencia económica. Esto se hizo en 6 días. Los tiempos en los cuales nosotros transcurrimos parece que todo es lejano y va en cámara lenta y nada ocurre y todos los días son iguales, pero también vemos cómo los días corren como el agua entre los dedos porque estamos a mitad de año y el año se pasó volando y los días pasan volando y tenemos una sensación de que estamos estancados todos los días en el mismo día, sin embargo los días pasan volando. Entonces, estamos atrapados en el tiempo de Cronos. Necesitamos ir hacia el tiempo de Aión para volver a obrar un milagro en la Argentina. Es posible si lo hacemos con la suficiente fe y generosidad, porque no vamos a lograr hacer acordar a los que hoy son contradictores en este tiempo. Hay posiciones antagónicas que son irreconciliables en el país en este momento. Pero si nosotros atravesamos con una fuerza por el centro y por arriba, con el suficiente caudal, con un torrente superior, en una figura que sea superior a los contradictores, en una figura que sea superior a aquellos contradictores, que es la de trabajador y soldado, podamos avanzar por el centro, vamos a lograr arrastrar a los contradictores, porque no van a haber superación por medio de la dialéctica. La dialéctica es una trampa retórica de la burguesía. La dialéctica es un invento de la burguesía para tenerlos atrapados en su supuesta superación infinita. No hay superación infinita en la vida. No es así. Cuerpo, mente y alma es una trinidad. Y no hay superación. Justamente el sentido etimológico de la palabra conductor es quien reúne lo disperso. Porque el sentido del conductor griego justamente era reunir todos esos pueblos que tenían tradiciones similares pero diferentes para reunirlos y combatir a los persas en su momento, ¿no? Digamos, ese era el sentido. Y Perón es eso. Perón es el filósofo conductor que es capaz de reunir lo disperso. Tipos que uno no podría imaginarse 10 años antes que estuviesen unidos, que se venían peleando, armaban la CGT, la dividían en 3 pedazos, se peleaban los anarquistas, te armaban 40 congresos distintos, estaban los internacionalistas, los nacionalistas. Después de Perón es todo unidad. Es todo unidad. Y lo que es diferente queda por fuera armando la reacción, porque siempre a la acción siempre le aparece la reacción. Por eso hay que generar los anticuerpos necesarios para que poder ser fuertes, poder tener un espíritu fuerte que sea capaz de poder sobrevivir a esa reacción que siempre es despiadada, como lo supimos ver. La aparición de Perón es una irrupción en la historia, en nuestra historia y en la historia del continente, y es en la historia de los pueblos de la periferia. En un momento, porque a veces es muy gracioso porque no pensamos en las condiciones en las que se encuentra la Argentina preperonista. La Argentina preperonista, que es Discépolo, para mí lo que mejor grafica eso es Discépolo, había que enderezar los clavos, había que reciclar hasta los clavos porque no había nada. No había nada y después hubo todo. En un momento bisagra de la historia de la humanidad, de la geopolítica de aquel momento, que los grandes estaban mirando para otro lado. Por eso Perón es capaz de hacer la tercera posición argentina, que no es solamente una tercera posición económica, que no es solamente una tercera posición política, sino que es ante todo una tercera posición filosófica, donde Perón les dice, todo lo que ustedes crearon lo llevó al desastre. Nosotros somos el continente nuevo, somos lo nuevo. Y no es casual que el 49 es el punto más álgido de la revolución justicialista. Y no es casual que se hace el Congreso de Filosofía y se reforma la Constitución. Los dos hechos prácticamente seguidos y son el punto más alto y, digamos, donde se consolida todo eso que arrancó anteriormente, que arrancó en el 40, en el 41, en el 42, en el 43 cuando Perón llega a la Secretaría. Arrancó ahí. El 49 es el momento donde todo eso se cierra y donde se le da una entidad. Y no es casual que economistas como Richmond, un economista inglés, escribe 2 libros halagando a Perón. Uno se llama Tercera Posición Argentina, por ejemplo, donde explica cómo Perón fue capaz de superar las fuerzas dicotómicas que en aquel momento intentaban imperar en la geopolítica mundial. ¿Y qué no nos hace pensar que hoy, en un momento donde también el epicentro del conflicto está en otro lugar, no seamos capaces nosotros de resurgir?
porque vemos que están todos mirando Ucrania, ahora salta Taiwán, los dos grandes que ya no son una nación, digamos, son bloques históricos y geopolíticos, están disputándose el destino del mundo. ¿Por qué hoy no es un gran momento para la Argentina? Yo creo que sí, desde luego. Sí, Lo yo que creo pasa que es que sí. estamos inactivados, estamos sedados. Y eso es lo que uno siente todos los días, ¿no? Pero cuando tiras una piedra, se reúne. Sí, yo creo que sí, Hay porque, resonancia. porque nuestro hacer, nuestro resonar, así como las ondas del sonido rebotan y se multiplican, en nosotros hay un diapasón interior, hay una simpatía de las cuerdas. Viste que cuando vos tenés una guitarra durmiendo en un costado pero estás tocando otra, esa empieza a cantar también. Claro. Esa también empieza a cantar. Entonces eso existe. Son fenómenos de sincronicidad Exacto. que están justamente por encima de lo que hablamos del tiempo de Cronos, que es para nosotros, a nuestro modesto entender, el tiempo falso de este mundo. El verdadero tiempo y la verdadera vida no está aquí. Y ese tiempo tiene el efecto y se nutre de aquellos fenómenos de sincronicidad que no son fenómenos de causalidad, no están regidos por la causa y el efecto, y tampoco están regidos por la casualidad, que es la forma de la estadística de explicar lo inexplicable, diciendo, bueno, es la excepción a la regla, y con eso resuelven todo y no explican nada. Ahora, el fenómeno de sincronicidad indica dos cuestiones. Para que un fenómeno sea sincrónico tiene que tener simultaneidad y signo. Por ejemplo, una mujer en la Primera Guerra Mundial manda a una casa de fotografía a revelar un rollo, una película, estalla la guerra en Alemania, la mujer tiene que evacuar la ciudad junto con otros. Años después pasa por una casa de fotografía, compra una película, saca una serie de fotos, manda a revelar años después y hay doble exposición. Están las fotos que ella sacó antes de que estallara la guerra, con doble exposición con las fotos que recientemente ha sacado años después en otra ciudad lejana. ¿Cómo puede explicarse que eso haya ocurrido? ¿Es producto de la casualidad? ¿De la causa y efecto? No. De la casualidad podría ser, diría algún ateo materialista. Ahora, nosotros entendemos que hay ciertas cosas que tienden a atraerse. O vamos a ser más específicamente sinceros para manifestar nuestra fe sin temor y sin vergüenza. Hay cosas que Dios quiere reunir. Entonces, el compañero Juan Carlos Perrone, un peronista de Rosario, de la generación del Pepe, es el que dice que tenemos que obrar con cabildos. Ya sé de dónde viene todo eso, me lo vas a contar a mí, Martín. Entonces, Yo te lo dije hace 2 meses. Entonces, ¿qué está pasando? Lo dice Erika. Lo dice Juan Carlos, no lo Porque conozco todavía personalmente, pero lo dice. Justamente, mira, Y creo en las ideas, hay lo bastante que- trabajo referente a eso. justamente lo que nosotros tenemos que propiciar son los ámbitos. O sea, porque nos han deformado la militancia política. Nos han hecho creer que lo que tenemos que armar son boliches. La orga. Entonces, boliches donde somos 20 y hay un lugar La orga. para uno. Entonces los 19 le hacen el aguante a ese uno para que gane unos pesos. Cuando yo era muy chica, yo decía, no, tenemos que organizarnos para meter un legislador. Y los viejos me decían, no sirve para un carajo. No sirve para un carajo. Yo decía, pero ¿cómo? Podemos hacer cosas buenas. Y me decía, ¿sabes a cuántos vimos con buenas intenciones entrar al Congreso y dejar de saludarnos? Es una máquina de picar carne. Sí. Todo el sistema político, como está planteado, solamente le sirve a un conjunto de tipos que consideran que son profesionales de la política y que han sido elegidos, no sabemos por quién, por los que arman las listas o por los que recaudan para las campañas.
¿no? Porque sabemos que todo tiene un precio. Fíjate que la democracia como espectáculo, esto que vivimos que es la democracia como espectáculo, del mercado de candidaturas de la partidocracia demoliberal, se acabó y se terminó en la Argentina. Apareció la realidad que tenemos primer ministro a la europea por primera vez en nuestra historia. Alberto Fernández de Kirchner se declaró inútil para todo servicio. Se hizo poner el sello ITS en la libreta de enrolamiento y entregó a su nuevo y flamante primer ministro, no sé qué va a ocupar, si él va a ser una especie de canciller o algo así, pero ya ha entregado a su super primer ministro la conducción estratégica, la Argentina conducida por la embajada norteamericana. Ahora tenemos hasta una vocera presidencial, que es una institución que tenían los norteamericanos. Vocera. Se acabó el chamullo de la representación partidocrática y apareció la realidad. Eligió a esta vocera, propuesta por un dedo que ni siquiera fue de Alberto, que no se levantó cuando pasa el fetiche de la espada de Bolívar, pero el pedo que tenía, evidentemente, no por una cuestión de... me estoy acordando de con Sergio Berni, la que puso al borracho que se lo diga. Bueno, pero es verdad, en este momento la Argentina es manejada por una asamblea de consorcio, ni siquiera, de propiedad horizontal, ¿no? Ni siquiera. Entonces nosotros necesitamos con la certeza de que la Argentina puede volver a su orden ancestral, que es cabildo y decreto. Porque eso tiene que ser democracia constituyente. Hispanoamérica, no digo América, pero sí Hispanoamérica, se funda con los cabildos. Cabildo y decreto. Cabildo y decreto, porque el cabildo es constituyente, es el pueblo constituyendo la nación. Entonces, cabildo y decreto, cabildo y decreto, cabildo y decreto. Pero eso es una tiranía. No, es cabildo y decreto. No por la presión de los vecinos. Es el cabildo que después necesita un instrumento ejecutivo que decrete, claro. Pero es meramente un instrumento de ejecución. Pero es la presión de los vecinos. Y además tiene que volver esta sinergia que explica Pablo Casal, en la cual Pablo dice, nosotros los federales no seguimos al caudillo por lo que el caudillo es, lo seguimos por lo que convoca. Cuando deja de llamar para eso, damos media vuelta, tal cual ocurrió cuando Urquiza reunía para hacerle la guerra al Paraguay la montonera de Felipe Varela, la montonera de Estanislao López de Santa Fe, la montonera de... dieron media vuelta y marcharon con otro rumbo, porque no todos se alinearon, no hubo un alineamiento total de todo el gauchaje argentino en contra del Paraguay. No, convóquenos a pelear contra los porteños o contra los brasileños, pero no contra los paraguayos, eso lo dijo López Corralán justamente. Pero bueno, como vos bien decís, cabildo viene de capetus, cabeza, es decir, es el que conduce, porque interpreta lo que están abajo. Ahora, cuando vos no los interpretás, la gente te dice, si te he visto no me acuerdo, listo. ¿No? Así es. Entonces son las figuras ancestrales que para nosotros siguen constituyendo los arquetipos hoy en este moderno siglo XXI, porque eso no es el espíritu de la época. La máscara de la época son los teléfonos celulares, internet, el coaching. El coach, ese es el espíritu de la época, la máscara. Por abajo subyacente siguen las mismas figuras ancestrales. Siguen las mismas figuras ancestrales. Incluso las usan nuestros enemigos. Estos liberales reptiloides que quieren convertir en mercancía al cuerpo humano. No los nombro porque me repugnan y porque no hay que hacerles campaña. También utilizan las mismas figuras de ancestralidad. Conducen igual, acaudillan. Pero nos quieren a nosotros despojar de nuestros propios valores, de nuestros propios principios, de nuestros propios arquetipos, de nuestras propias figuras. Porque lo que quieren es vaciarnos a nosotros. El almirante Nelson no era ningún blando, ni ningún democrático, ni ningún... Ellos quieren que nosotros no tengamos. Vos fijate que hay dos, podríamos decir, teocracias mundiales que nos quieren a todos ateos. Una es Israel, la otra es Inglaterra. La otra es Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo es la mano?
Nos quieren a nosotros sin fe, vacíos de cultura y vacíos de tradición. Y nosotros estamos proponiendo a los argentinos, con el Movimiento de Liberación Nacional, una vuelta a la tradición, no una marcha hacia el futuro, sino un volver a ser nosotros mismos. ¿Qué sería eso? Una epifanía. Una epifanía en tradición, un renacimiento. El renacimiento argentino es una epifanía en nuestra propia tradición. Es darnos cuenta finalmente que todo aquello que nosotros necesitamos, la panoplia de armamento, el arca de la alianza de los argentinos, está en nuestro corazón. No tiene ubicación geográfica ni es materia que podamos tocar. No, y está intrínseca en el alma del pueblo, y uno lo ve, por ejemplo, en el fracaso que han tenido en borrar del alma del pueblo lo que es la memoria de Malvinas. No pueden. No pueden. No pueden. Es decir, en el último lugar de la puna, donde a lo mejor no hubo un solo integrante o vecino conocido que haya participado siquiera en el servicio militar, vas a encontrar una placita que se llama Crucero General Belgrano Güero de Malvinas. Y cuando llega, donde los uniformes todavía son respetados, porque ese uniforme, el del gendarme, a lo mejor nace en un pueblito perdido en medio de la foresta formoseña. Hay que verlo, que es el odio al uniforme, que lo mismo estamos hablando de lo que antiguamente eran las huestes, que era el Cid campeador, los 12 pares del Cid, y eran representantes justamente de las 12 poblaciones. Eso es lo que estamos hablando. No han podido, lo han querido eliminar. Para poner, viste, bueno, traer... Necesitamos crear un orden material para que esta... O rescatar eso. Y para que la espiritualidad argentina... Rescatar la mística, ahí está. Y que esa espiritualidad argentina y esa mística... La mística, la espiritualidad. Vuelva a ser una corriente. Vos hablabas de conductor, y como yo vengo de formación técnica, cuando pienso en conductor, lo que pienso es en un conductor eléctrico que reúne la actividad de circulación de la energía. Entonces, ella se refiere por una figura sí. Como yo también. Lo que pasa es que yo no sé arreglar ni un enchufe, ¿viste? Pero esta circulación que nosotros pretendemos, esta electricidad, este electromagnetismo que tiene que haber entre nosotros, para que vuelva a circular, necesitamos que pase del plano de la resistencia al plano del ataque y la gloria. Estamos en el plano de la resistencia. Como dice Pepe, no pueden apagar Malvinas en el corazón argentino. No pueden matar el ser nacional. Sin embargo, nos mantenemos en resistencia. Es tiempo de que pasemos al ataque para luego pasar al estado de gloria, que es un estado de felicidad espiritual superior a la felicidad individual, que tiene otro sentido de trascendencia. No tiene que ver con el fasto imperialista de la gloria de la conquista. No, nadie habló de eso. No. Hablamos de una gloria que es la gloria de la libertad, que es la gloria de la independencia, que es la gloria de la justicia, que es el continente de los argentinos. Es el continente espiritual del argentino. Vive ahí, no quiere ir a otro lado, no quiere dejar de ser. Entonces, para pasar al ataque, nosotros lo que estamos manifestando es, necesitamos reunir en un conjunto, en un ideario, en un conjunto de ideas que nosotros proponemos que sean estas que todos conocen. Si hay otras mejores, no tenemos problema en aceptarlas. Las vamos sumando, las vamos incorporando. Claro. Si no tenemos una conducción del proceso económico por parte de las empresas del Estado, nosotros no podemos estar esperando el buen humor de Paolo Roca, la generosidad de Bulgeroni, y que Bulgeroni se dé cuenta de que en vez de ser un siervo de la reina de Inglaterra como testaferro argentino a través de Pan American Energy, de la British Petroleum en la Patagonia, que ahora se sienta argentino y que se saque la Union Jack que tiene puesta y se ponga la celeste y blanca de la selección nacional. No vamos a esperar que eso ocurra, porque hace 30 años que tiene otra conducta, y a los hombres lo define su conducta, no sus declaraciones. Así es. Entonces, necesitamos en Campamento Minero volver con la Dirección de Fabricaciones Militares, necesitamos montar una fábrica de acero eléctrico, necesitamos que en Yacimientos Río Turbio montar un alto horno para abastecerlo del carbón de Río Turbio, pero del mineral de hierro de Ipazame en Sierra Grande. Y en Sierra Grande otro alto horno, para tener una línea marítima de flete que traiga carbón de Río Turbio a Sierra Grande y que lleve mineral de hierro de Sierra Grande a Río Turbio. Entonces tenemos dos enclaves estratégicos de mineral de hierro y carbón, donde la Argentina tiene que colar acero. No acepto a los que me vienen a decir
que el mineral de Río Turbio no es el mejor, que el mineral de carbón no es el mejor del mundo, ni que el de Sierra Grande tampoco. Porque esto que yo conté de Sabio se hizo con un alto horno de hormigón inventado. Y como no había carbón, porque los ingleses no nos vendían carbón, Sabio mandó a sembrar 16.000 hectáreas de eucalipto y colamos acero con carbón a leña. Entonces, me dicen que el carbón térmico de Río Turbio... No, pero hay otra cosa también muy importante, Martín, que estás diciendo vos, que es los términos de integración geopolítica. Estás hablando de la costa y la cordillera, Sí. que son lugares que el Egu la tienen claro, pues no tiene el lago, El tiene una paralelo pista 40 también. y el Ahí 53. está. Eso lo hablamos con Romina. Claro. Entonces yo Eso necesito lo hablamos con Romina. tener actividad, porque unir estos dos puntos, a mí lo que me permite es control sobre el Atlántico Sur y la meseta patagónica. Disculpen exacto. que traigo las malas noticias, pero tenemos que cerrar el programa. Ya estamos en horario. Así Voy a tener que invitar una ginebra a Pepe para seguirla. la seguimos afuera y perdón los oyentes que no la van a poder escuchar, pero ya nos han escuchado No, también. juntar fuerzas para el Así viaje que, este. bueno. Irte en bondi hasta Rosario de la Frontera es una cuestión también del descubrimiento de la conquista. Pues, No hay guita, es de Pepe. Álvar Núñez, cabeza de vaca, atravesar Bueno, América. Martín, muchas gracias por venir Gracias, a nuestro Martín. programa y nos escuchamos y nos vemos el próximo Muy contentos martes de tu visita. Muy en Una contentos. Mirada Austral.